Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Mateo en el capítulo 13. Es un capítulo muy especial porque es un capítulo donde Jesús habla en parábolas. Y quisiera que leyéramos primero, para que usted entienda el título de esta predicación: Verdades escondidas desde la fundación del mundo. Que usted busque ahí mismo en el capítulo 13 de Mateo, en el versículo 34 y 35. Mateo capítulo 13, versículo 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. No sé si alguna versión por ahí dice, habló en comparaciones. ¿No? Todo dice parábolas. Muy bien. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Todo esto lo habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Oiga, ese profeta que habló estas cosas fue Asaf, uno de los salmistas o los músicos de David. De hecho, eso está en un salmo, Salmo 78, versículo 2, por ahí usted lo puede buscar. Pero ¿qué es una parábola? Antes de entrar aquí al tema, quiero aclarar primero de qué se trata esto de las parábolas, por si alguien no lo sabe. Una parábola es una figura literaria, una forma de hablar para que se entienda mejor. La parábola es usar una situación terrenal común para ilustrar una verdad celestial. Dios usaba situaciones de la vida diaria para ilustrarnos cosas del cielo. Por ejemplo, ahí en el capítulo 13 usted puede ver la parábola del sembrador. Aprendemos de la parábola del sembrador que él viene a sembrar semilla. En este caso de la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios, y viene a sembrarla en un campo o en un terreno, y el terreno es los corazones de las personas. Pero Jesús también en este mismo capítulo 13 usa otras parábolas, como la parábola de la semilla de mostaza, como la parábola del trigo y la cizaña, como la parábola de la levadura, como también la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla preciosa y la parábola de la red. Aproximadamente unas 7 parábolas usa Jesús aquí para enseñarnos, para ilustrarnos verdades celestiales con cosas de la vida diaria, cosas naturales. Si Jesús estuviera aquí en este tiempo, seguramente usaría el celular, ¿verdad? WhatsApp, cosas de la vida diaria, cosas que hacemos todo el tiempo para enseñarnos principios. En este caso, el Señor está usando cosas que tienen que ver con la agricultura, cosas que tienen que ver con la pesca, cosas que tienen que ver, por ejemplo, la parábola de la levadura, porque ellos preparaban el pan todo el tiempo. Y ahora nosotros nos vamos a centrar en la parábola de el trigo y la cizaña. Y para eso entonces les voy a pedir que busquen entonces en el versículo 24, donde empieza la parábola del trigo y la cizaña. Mire lo que dice: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, ¿verdad? Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quién sembró cizaña? El enemigo. ¿Qué hizo después de que sembró? Se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hasta ahí todo está bien, pero no entendemos todo, porque necesitamos a alguien que nos explique lo que quiso decir Jesús ahí. Y resulta que el mejor intérprete de lo que se acaba de decir es el mismo, ¿verdad? Porque si no estaríamos bateando. En el versículo 36, busca el versículo 36 del mismo capítulo 13, gracias a Dios, viene la interpretación de la parábola. Dice el versículo 36: entonces, después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa. Ya no está con la gente, ahora está en una casa nada más. Y aparentemente con quien está es con los discípulos. Mire lo que dice: se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña, los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este mundo. Enviaré al Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Verdades ilustradas, verdades escondidas desde la fundación del mundo para nosotros ahora, aquí en esta parábola. Lo primero que encontramos, porque vamos a encontrar varias cosas importantes aquí, es que los misterios del reino están ocultos para la mayoría. Están ocultos para la mayoría. Por eso es que ellos tuvieron que tomar aparte a Jesús y preguntarle a él que explicara aquello. Si usted puede leer ahora el capítulo 13, el versículo 10, mire lo que dice. 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿A quién le está hablando ahí? A los discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Ok, entonces a nosotros nos es dado saber los misterios del reino, el reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. ¿Ve? A los que no creen, a los que no tienen a Cristo, a los que no han nacido de nuevo, a los que no se han arrepentido de sus pecados, a ellos no les va a resplandecer la luz de la palabra de Dios. Pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Oiga usted, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Usted ha visto personas así? Que usted le habla pero mire, es como si fuera Superman, ¿verdad? No le entra ni bala, porque oyen, pero no les da la gana entender, no quieren entender. Ven y no quieren, ven los milagros, ven las cosas, ven la obra de Dios, ven lo maravilloso que es el Señor, y aún así no quieren atender la palabra de Dios. De manera que, dice el versículo 4, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan. ¿Con qué se entiende? Con el corazón se entiende. Ni se conviertan y yo los sane. Hay que poner el corazón para poder convertirnos a Cristo y Él pueda sanarnos de todas estas cosas. ¿Ok? Volvemos otra vez a la explicación de la parábola.
en el versículo 36 en adelante. Esto entonces, hermanos, es para los discípulos. No es para todos, sino solamente para los discípulos e incluso para los discípulos que preguntan acerca de estas cosas, de estos misterios. Mire lo que dice Jesús. Después de despedir a la gente, entró en la casa, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Pero si usted no le pregunta nada al Señor, el Señor no le va a explicar nada a usted, porque usted preguntarle al Señor es tener comunión con Él, es orar, es pedirle, Señor, cuando usted hable de la palabra, decirle, Señor, voy a abrir tu palabra. Yo por mí mismo no puedo aprenderla ni entenderla, enséñame lo que está aquí escondido para mí, Señor. Son misterios escondidos para nosotros, pero para los que quieren preguntar, para los que desean saber, a ellos el Señor se los revelará. Amén. Como segundo punto, dice Jesús es el sembrador que siembra buenas semillas en su propio campo. Oiga, y voy a enfocarme en el campo, por eso les pregunté, ¿de quién es el campo? De Él. El campo no es del diablo. Este mundo, hermanos, no es del diablo. Él usurpó este mundo y se adueñó de él cuando engañó a Adán y a Eva. Pero el mundo y la tierra es del Señor. Eso dice el Salmo 24, 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por eso no debemos permitir que nos lo arrebate el reino de las tinieblas. Esto es de nosotros, esto es del Señor. Nosotros somos los dueños, nosotros somos parte del reino ahora. Nos pertenece a nosotros, le pertenece al Señor. No podemos dejar que el diablo venga aquí a hacer lo que él le dé la gana. Para eso nos convirtió en hijos del reino, para que defendamos también el reino de los cielos aquí en la tierra y lo establezcamos aquí, y los fundamentos que se pongan en práctica aquí sean los fundamentos del reino de los cielos, no los del mundo. Pero el mundo quiere usurpar y el mundo quiere meterse como si esto fuera de ellos, pero no, es de Dios. La casa es de Dios. Amén. Originalmente esta tierra se le entregó al hombre en el Edén, pero el diablo lo usurpó, es de Dios y no del diablo. Por eso no debemos permitir esas cosas. Los hijos del malo que vienen a invadirnos y que nos impongan como leyes principios depravados, ¿eso quieren hacer? Pero este mundo es del Señor, se lo dio a Adán y a Eva sus hijos. Fallaron, pecaron, desobedecieron a Dios y desde ahí Satanás ha querido meterse y adueñarse de todo, pero esto es del Señor. El Salmo 25, 12 y 13 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, está hablando de ese hombre, y su descendencia heredará la tierra. Amén. El diablo se metió, él es el invasor, hay que sacarlo. Hay que sacarlo de nuestras familias, hay que sacarlo de los colegios, se está metiendo en los colegios, hay que sacarlo de la Asamblea Legislativa, ahí está metido, hay que sacarlo de la Defensoría de los Habitantes, ahí está metido el diablo, hay que sacarlo de la Casa Presidencial, ahí se mete también, amén, y hay que sacarlo de las iglesias también, porque hasta ahí se ha metido el diablo, qué tirada. Como punto número 3, en esta parábola, la semilla no es la palabra de Dios, como en la semilla en la parábola del sembrador, que la semilla es la palabra de Dios. Aquí Jesús cambia y ahora nos está diciendo que la semilla son personas. Son los hijos del reino o los hijos del malo. En esta parábola los hijos del reino son la buena semilla, o sea, el trigo, y los hijos del malo son la mala semilla, o sea, la cizaña. Jesús está sembrando buenas personas, entonces. Personas. Jesús siembra personas. Usted está sembrado en este lugar. Aquí hablando de esta iglesia, Fuente de Vida. Pero también usted está sembrado aquí en esta ciudad, en Ciudad Colón. Algunos están sembrados en otras ciudades donde viven, que vienen tal vez de un poco más lejos. La influencia de Dios está llegando a través de nosotros. Nosotros somos el trigo que Jesús sembró para que afectemos a nuestra sociedad. Donde quiera que nos ponga el Señor, somos buena semilla. Diga, yo soy buena semilla. El Señor me sembró para que lleve buen fruto. Donde quiera que estemos, el trabajo que tengamos. Y a cada uno de los que estamos aquí, en los trabajos donde nos puso el Señor, en los lugares de estudio, somos trigo para afectar ese lugar.
Cuando Dios quiere afectar un país, un área, algún sector de la sociedad, e incluso sectores de la sociedad, trabajos, estudios, siembra hombres y mujeres para que influencien en la cultura incluso y su entorno, no para que nosotros seamos influenciados por ellos. Ese es el problema que tenemos y que muchas iglesias tienen también, que han dejado más bien, se han amoldado al mundo y el mundo lo han metido en la iglesia, dice que para ganarse al mundo. No, este mundo es del Señor. Al que hay que sacar es al diablo, no meterlo más bien en nuestras costumbres y en nuestra cultura. Nosotros somos semillas que Dios quiere sembrar para un propósito. Si Dios nos sembró aquí y aquí nos ha llamado, en este lugar nos ha puesto, entonces esforcémonos por fructificar donde Dios nos sembró. No esté pensando usted, mire, si yo quiero ganarme a Nigeria para Cristo, pues si usted está aquí, haga lo que, si Dios lo puso aquí, lo sembró aquí, y usted siente que va para Nigeria, mientras vaya para Nigeria, mientras no esté allá, haga lo que está haciendo aquí. Otra de las cosas que vemos aquí, como punto número 4, el diablo siembra personas también. No solo Dios siembra personas, porque el diablo se metió y sembró cizaña. Jesús dijo que era el malo, es el diablo, ¿verdad? Cuando estaban durmiendo, se metió a la finca y sembró mala hierba, cizaña. El diablo siembra personas también. Jesús lo dijo en la parábola, un enemigo ha hecho esto. Ellos le preguntaron, Señor, ¿no sembraste trigo en tu campo? ¿Cómo es que hay cizaña? No, yo no fui. Un enemigo fue lo que lo hizo. Los hijos del diablo tratan de influenciar donde han sido sembrados. Sépalo así. La cizaña se mete en la sociedad y aún en la iglesia. El diablo siembra cizaña en las iglesias porque si no puede destruirnos desde afuera, va a querer destruirnos desde adentro. Sépalo así también. En las iglesias se mete la cizaña. Gracias a Dios aquí no hay cizaña. Gracias a Dios. Pero yo conozco iglesias donde hay cizaña y se nota. Es fácil saber la diferencia entre el trigo y la cizaña, es fácil. El trigo no persigue la cizaña, sino la cizaña persigue al trigo, ¿verdad? Los hijos del mal son los que andan criticándonos, los que andan detrás de nosotros persiguiéndonos, los que andan queriendo hacernos lo malo. ¿Ha visto personas en las iglesias que lo que hacen es perseguir a los cristianos? Andar buscándole defectos a los demás para criticarlos, para andar sacándole trapos sucios, etcétera, andar buscándole sacarle solo los defectos, nada más, para hacerlos sentir mal, para condenarlos, etcétera. Eso no es trigo, eso es cizaña. Si usted conoce a alguien así, entonces ore por esa persona, porque si no te va a caer en lo mismo. Si se va a poner a acusarlo o a acusarla, etcétera, dice la palabra de Dios que si alguno es hallado en una falta, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Si somos espirituales tenemos que hacer eso. Deja de estar buscándole defectos a los cristianos. Nuestra lucha no es contra nosotros mismos, sino contra las tinieblas, contra los otros. Y así lo dice la palabra. Pablo dice, mire, yo he tenido problemas, persecuciones afuera, persecuciones de los fariseos, persecuciones de los de mi nación, persecuciones de adentro, dice también. Peligros de los de adentro. Parece mentira. A veces es peor eso. ¿Ha visto los ministerios que hay en internet usted, en YouTube especialmente, que solo sirven para condenar y criticar cristianos? No sé si han visto ustedes. Me imagino que sí. Pero son así, ya específicamente para eso. Son ministerios para sacarle lo malo a los demás. Es un extremo. Puede ser que se hayan vuelto cizaña más bien. Están persiguiendo. Están condenando. Hace unos días lo vimos nosotros en las redes sociales. A un hombre muy conocido en el ambiente cristiano en Costa Rica, que es psicólogo, criticando a un candidato presidencial, ¿verdad? Atacándolo muy fuerte, ¿verdad? Como si fueran dos impíos, un impío criticando a un cristiano. Hay cosas que no tenemos que hacer nosotros. Hay quienes que no ganan nunca ni un alma, pero son buenos para tirar al suelo a los cristianos. No se han ganado ni un alma para Cristo. Pero cuando les hacemos un examen, a más de uno lo han sacado de la iglesia.
Y nosotros no debemos ser así. Somos trigo, no cizaña. Como punto número 5 aquí, los siervos parecen echarle la culpa al dueño. Yo no sé si ustedes le pusieron cuidado a eso. Mire lo que dice en el capítulo 13, en el versículo 27. Fueron entonces los siervos del padre de familia al padre de familia, sí, siervos del padre de familia, y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Parece que le están reclamando, parece que le están echando la culpa, por lo menos eso es lo que parece. Le preguntan de esa forma. Esta es la famosa pregunta que la gente le hace a Dios. ¿Cómo permitiste esto? Lo que dice todo el mundo, ¿eh? ¿Cómo es que Dios permite esto y esto? ¿Cómo es que Dios, si Dios fuera bueno, no permitiría tal y tal cosa? Si Dios fuera bueno, no habría tanta hambre. Si Dios fuera bueno, los niños no se morirían de hambre. Si Dios fuera bueno esto, si Dios fuera bueno lo otro. La misma historia. Estos señores aquí parece que están cayendo en eso, estos siervos. ¿Cómo permitiste eso, Señor? Las malas cosas que vienen por la influencia, las malas cosas a este mundo, Jesús está enseñando aquí en esta parábola que vienen por influencia del diablo y sus seguidores, no por culpa de Dios. Él mismo lo dice ahí en ese mismo versículo. Mire lo que dice. Él les dijo en el versículo 28, un enemigo ha hecho esto. Por eso es que son cosas ocultas desde la fundación del mundo. El mismo Jesús está diciéndonos aquí en esta parábola, no le echen la culpa a Dios. Jesús mismo está diciendo, es el diablo que se metió. Son cosas de Satanás. Un enemigo se metió a la finca y hizo lo malo. Dios hizo las cosas buenas, pero desde el principio el diablo lo ha echado todo a perder, ¿sí o no? Adán y Eva, todo estaba bien. ¿A quién se metió? La serpiente se metió, el diablo se metió. Él dijo, un enemigo es el que ha hecho esto. La voluntad del diablo es robar, matar y destruir, eso dijo Jesús. Y asimismo la cizaña hace la voluntad de su padre, el diablo, la cizaña, los hijos del malo. La parábola dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mire, ¿a qué horas que llegó la cizaña y se metió? Bueno, el diablo, el enemigo, se metió a sembrar cizaña. ¿A qué hora fue? Mientras dormían. Levántate, despiértate, tú que duermes, porque cuando usted está dormidito en su casa, es que empiezan a metérsele cositas malas a su casa. Cuando usted no pone orden y usted se duerme en los laureles, es que ya sus hijos empiezan a andar en malos pasos y usted los empieza a dejar. O su esposa empieza a andar con malas amistades, o su esposo empieza a andar con malas amistades, qué sé yo. Cuando nos dormimos es que pasan las cosas. Por eso tenemos que estar alerta. Por eso la Biblia dice, sed sobrios y velad, vuestro enemigo, el diablo, velad, estar despiertos. No nos confiemos, porque en cualquier momento la cizaña, el enemigo quiere meterse a nuestras casas, a nuestros trabajos, a nuestros lugares de estudio, donde sea, quiere meterse a sembrar la cizaña, a sembrar ahí. Cuando usted se da cuenta, su esposo ya anda ahí con, pero ¿qué son esas pintas con que anda mi esposo ahora? Es que me los encontré ahí, es que hace días no lo veía. Ay, que me meto en Facebook, ay, qué lindo, sí. El grupo que tengo de la graduación de 1900 no sé qué, me invitaron a una celebración del aniversario. Vamos, hay de todo hay. Ay, yo quiero ir porque quiero ver a mis compañeros y mis compañeras. Ay, quiero ver aquello que era mi novia cuando yo estaba jovencillo. O mi novio. Todas esas cosas pasan. Y en la iglesia de Dios pasa también. Se mete el enemigo a sembrar cizaña cuando estamos dormidos. Póngase vivo. Pero hermanos, eso es lo que hace el diablo. Siembra cizaña y luego se esconde. Ahí dice, vino, sembró cizaña y se fue. Y eso es lo que hace el diablo. Tira la piedra y esconde la mano. ¿Verdad? Luego se esconde para que no le echen la culpa a él, sino que le echan culpa a Dios. Todo el mundo le echa la culpa a Dios. Los cristianos no le echan la culpa a Dios, le echan la culpa al diablo. Pero algunos, sí, yo los veo echando la culpa a Dios a veces.
Y para seguir aquí más adelante, mire lo que dice la parábola también. ¿Quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña?, le preguntan al Señor. Hay varias verdades aquí en esta parte. ¿Quieres pues que arranquemos la cizaña? La primera es que el trigo y la cizaña conviven. Siempre va a haber cizaña en medio de nosotros. Es imposible, yo creo, hasta que llegue la siega, dijo Jesús. Ahorita lo vamos a ver más adelante. El trigo y la cizaña conviven. Pero una cosa es que estén ahí y otra cosa es relacionarnos directamente ya con ellos. Compartir sus atracciones, sus pecados, sus desviaciones, etc. El trigo y la cizaña se parecen mucho. Parece que cuando llega ya la hora de dar fruto, es que se nota quién es quién. El trigo se dobla por el fruto. Dicen. La cizaña le empieza a salir un fruto negro, feo. Que incluso leí por ahí que hasta veneno es. La cizaña es venenosa. Entonces se parecen mucho. Entonces nosotros tenemos que estar siempre atentos porque la cizaña y el trigo se parecen mucho. La cizaña canta las canciones de Marcos Witt y de Jesús Arián Romero. Usted las sabe. La cizaña hace todo lo que hacen los cristianos. Es muy buen imitador. No nos toca a nosotros arrancar la cizaña, dice la parábola. No seamos inquisidores, hermanos. Querer arrancar la cizaña nos puede hacer daño a nosotros, nos puede hacer daño a la iglesia. Por eso es que mejor aprender a detectar quién es cizaña para no caer en el jueguito de la cizaña. También la parábola nos enseña: dejad crecer juntos lo uno y lo otro, dice Jesús, hasta la siega. Hasta el día de la siega estarán entre nosotros y crecerán, pero nosotros debemos crecer también, dice Jesús. Y vendrá un día, ya con un último punto, cuando Dios hará la separación del trigo y la cizaña. Unos irán al infierno, dijo Jesús, al fuego, los recogerán y lo echarán al fuego y allá arderán. Pero nosotros resplandeceremos como el sol en el reino de nuestro Padre. Amén. Si hay alguien que quiera negar que realmente hay un lugar de tormento, un lugar para todos aquellos que son cizaña, que nunca se quisieron convertir, que nunca quisieron atender la palabra de Dios, sí la hay. Hay un lugar bueno, eterno para los que han creído y que son trigo, y hay un lugar destinado para el diablo y sus ángeles, pero también para sus seguidores, todos aquellos hijos del malo. Hay muchos hijos del malo que nos están atacando hoy en día en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestros países. Se está metiendo con el cuento de los derechos humanos en nuestros países, en nuestras leyes, están queriendo modificarlas y nosotros no podemos dejar que pase. Ustedes y yo somos responsables del futuro de nuestro país, nosotros somos responsables de eso. Que el Señor no llegue a decirnos: ¿qué hiciste? Te di la oportunidad de que fueras influencia, te di la oportunidad de influenciar. Alguno de sus hijos puede llegar a ser presidente de este país. Y somos nosotros, los cristianos, los hijos del reino, los que somos responsables del futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. No piensen tanto en ustedes, ya nosotros estamos ya muy andados y yo creo que no nos vamos a meter en esa corriente. Pero piense qué va a pasar con sus hijos, qué va a pasar con sus nietos y qué va a pasar con sus bisnietos si dejamos que nos usurpe la cizaña y se meta en nuestro campo. Amén.